Aquí me están haciendo hacer cosas que en la vida pensé yo que iba a hacer. Me están diciendo que por favor agarre la mamba negra porque han visto que le tengo demasiado miedo. Entonces como que tengo que soltar eso. Entonces vamos a intentarlo. No sé si he tenido algún momento más tenso en mi vida que tener una cobra africana moviéndose por mi hombro derecho, una pitón en la mano. No sé en qué momento me convencieron de hacer esto, la verdad. Y al mismo tiempo ver que acaban de morder a alguien. Porque me está diciendo el compa que esa es la serpiente que vive en la casa. Que la va a ir a soltar a la casa. Vean, la suelta dentro de la casa para que vaya y esté por ahí. Por Dios, yo me encuentro esto en mi cuarto. Imagínense. Vean allá donde ya se metió, a donde duermen, por Dios. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos probablemente el video más interesante e impactante que se haya grabado en este canal hasta la fecha. Para ponerlos en contexto, resulta que investigando acerca de Tanzania, leyendo acerca de este interesante país, me encontré que existían más de 120 etnias diferentes y entre esas 120 todavía existe una tribu, solamente una pequeña tribu, que creen que las serpientes tienen poderes mágicos con los que realizando ciertos rituales y ciertas danzas pueden curar a las personas o incluso maldecir a las personas. Así que le dije a mi guía que no sé cómo, pero que teníamos que venir a este lugar. En este momento nos encontramos ya cerca de la costa de Tanzania. De verdad que llegar aquí fue una odisea, amigos, así que si les gusta este contenido, apóyenlo dejando su like, compartiéndolo, sus comentarios, suscríbanse, síganme por Instagram, todo es completamente gratis y me apoyan un montón. Así que dicho esto, vamos a conocer la tribu Wononguli de las serpientes en Tanzania. Llegamos a la tribu Wononguli y antes de empezar con todo esto tengo que contarles algo, y es que este no es realmente un lugar turístico, no es un lugar al que normalmente la gente pague para venir y que ellos tengan los animales solo para que los turistas paguen y vengan. De hecho que no sé la verdad qué nos vamos a encontrar todavía, pero nosotros para poder ver este baile tuvimos que ofrecerles una ofrenda por medio de Nick, que tenía un amigo, que tenía un conocido en la tribu. Entonces les hicimos una ofrenda para que nos enseñaran sus tradiciones y nos contaran acerca de ellos, de todo esto tan interesante. Este baile que nos está recibiendo es un baile que hacen solo una vez al año. Hoy lo van a hacer para mostrarnos a nosotros su cultura, pero esto lo hacen solo una vez al año cuando las serpientes están mudando de piel, según lo que me explicaron. Amigos, por Dios, ¿qué están viendo mis ojos? La serpiente más peligrosa de África. Ahí parada, simplemente la dejaron ahí, y es que tienen la creencia de que este sonido que está sonando, valga la redundancia, calma a las serpientes. Vean esta bicha, no puede ser, yo no puedo estar tan cerca, yo me tengo que alejar. Esto que tienen aquí es una mamba negra y están ahí simplemente jugando con la serpiente. Primero la dejaron botada y ahora vienen, no, y están trayendo más. Parece como que ya el líder llegó, ya está listo, por eso están trayendo las serpientes. Al parecer esto se va a salir de control. No, por Dios. No, una cobra. Esto que tienen aquí es una cobra africana, amigos, y se me quiere acercar. Vean cómo juegan con las serpientes. Vean cómo abre. Vean cómo se abre. No, y se le enoja, no. Vean este animal. Cosas que no me imaginé nunca en la vida, y tener una cobra africana a esta distancia. Y esto apenas empieza. Aquí tienen la mamba negra, aquí tienen una cobra africana. Y ahora trajeron una pitón de 3, 4 metros más o menos. Aquí me están haciendo hacer cosas que en la vida pensé yo que iba a hacer. Me están diciendo que por favor agarre la mamba negra porque han visto que le tengo demasiado miedo. Entonces como que tengo que soltar eso. Entonces vamos a intentarlo. No puede ser.
No puede ser, amigos, tenemos una mamba negra en las manos. ¿Cuándo en la vida? La serpiente más peligrosa de África. Esto es irreal. Esto es irreal, estoy sintiendo de todo en mi cuerpo en este momento. No tengo palabras, no tengo palabras, la verdad. Quiero que aprovechemos este momento único en nuestras vidas. Probablemente no volvamos a tener uno igual, espero yo, para ver este animal de cerca, amigos. Esta es la mamba negra. Se le dice mamba negra porque cuando abre la boca tiene negro adentro, no porque sea negra. De hecho, este es el color, parece una culebra no venenosa. Incluso es curioso porque ellos me están contando que las serpientes venenosas como esta cobra que tenemos aquí, que es una cobra africana, vean el color, es completamente negra. Esta serpiente tiene la cabeza bien triangular, se nota claramente la forma de triángulo que tiene. En cambio esta no tanto, esta porque yo la estoy sosteniendo aquí se ve más ancha, pero de frente se ve como una sabanera, la que conocemos nosotros en Costa Rica, no como una serpiente extremadamente venenosa con veneno neurotóxico. So, excusa, if a black mamba, for example, bite me today, you can save me, you can save my life. Naweza kukusaidia kwa dawa, zipo dawa za kunywa, umeona, zipo dawa za kuchua, umeona, na pia vile vile kama tulivyozungumza kwamba tunajua kama black mamba ametoka huku, ili upate unafuu kwa haraka, basi tunakwenda kuchukua dawa kule alikotokea yeye. Kwa hiyo dawa zipo, naweza kukusaidia hata kwa leo kama utakuwa mfano wake imetokea ajali ya kung'atwa na black mamba, basi pia ndani zipo dawa ambazo tayari zimeshaandaliwa, kwa sababu anaweza katokea mtu wakati wowote huu kuanzia sasa. Na wapo wengine wanakuja, hata majuzi hapa aliletwa mtu aling'atwa na nyoka, ameondoka hapa, kaja katibiwa na ameondoka kwao akiwa yuko vizuri tu. Amigos, justo ahorita que estábamos manipulando estas serpientes, una serpiente mordió a uno de los de la tribu. What happened? Fue la pitón, por dicha no fue una serpiente venenosa, pero acaba de morder a uno de los compas aquí. Yo hablándoles con esta serpiente moviéndose en mi hombro. Pero quiero que vean los dientes de la pitón, la serpiente que acaba de morder al compa de aquí. Vean, de hecho que le clavó un diente, es este que nos está enseñando el compa. Por eso le sacó la sangre. Vean, no sé si he tenido algún momento más tenso en mi vida que tener una cobra africana moviéndose por mi hombro derecho, una pitón en la mano. No sé en qué momento me convencieron de hacer esto, la verdad. Y al mismo tiempo ver que acaban de morder a alguien. Y la pitón se me está enrollando. Cada vez que puede trata de enrollarme el cuerpo para quebrarme. Pero la gente de aquí me ayuda y necesito quitarme esto de aquí ya. Ahora, lo más importante, ustedes se preguntarán, ¿qué hace esta tribu danzando con serpientes? ¿Por qué hacen esto? Pues primero voy a fijarme porque hay una cobra y una mamba negra atrás, y la mamba negra es bien agresiva, de hecho que siempre está levantada. Quiero que vean, se levanta como 1 metro del suelo cuando está brava, y es bien común que hayan aquí en la zona, entonces incluso puede salir una ahí del monte. Ahora, ¿por qué están haciendo esta danza y por qué lo hacen con las serpientes? Pues al momento en que yo estoy grabando esto, como les comenté, lo están haciendo simplemente para mostrarnos a nosotros su cultura. Me están trayendo una serpiente porque dicen que cómo voy a estar grabando sin una serpiente en la cámara, entonces me trajeron esta que dicen que tiene poquito veneno. ¡Qué buen consuelo! Bueno, la situación es la siguiente. Resulta que en el mundo hay aproximadamente 5 millones de mordeduras de serpiente al año. Aproximadamente 130,000 personas mueren por complicaciones, y de esas miles de personas, por lo menos 30,000 o 50,000 mueren en África por la falta de antídotos, porque resulta que las farmacias se han dado cuenta que no es un buen negocio por alguna razón. Tal vez no tienen el dinero para comprar el antídoto o no sé, pero a pesar de que la mayor cantidad de mordeduras se da en África, pues es donde no tienen antídotos. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que hace esta tribu? Resulta que esta danza no es nada más para jugar con las serpientes, es también porque cuando realizan esta danza, al mismo tiempo fabrican en sus creencias los antídotos contra las mordidas de serpientes, antídotos con hojas de árboles y con cosas completamente naturales. Entonces, ¿qué hacen? Resulta que estas personas, cuando alguien de alrededor o cuando alguien alrededor de todo Tanzania pues es mordido por una serpiente y no tiene cómo curarse, yo creo que mejor la vamos a dejar ir porque está como inquieta y yo no quiero que se inquiete en mi mano. Ya alguien de aquí la agarrará.
Vean, y es que prácticamente es invisible, véanla aquí por donde va y ya se mete a ese montazal y se perdió. Alguien la va a agarrar ahorita. Vamos a hacer una breve pausa a lo que les estaba contando porque me está diciendo el compa que esa es la serpiente que vive en la casa, que la va a ir a soltar a la casa. Entonces vea, de hecho que tiene dos y la serpiente vive en la casa porque estas son serpientes que buscan como el calorcito. Yo creo que todas buscan el calorcito, pero como que estas en especial aparecen de repente en las camas de las personas. Entonces vean, la suelta dentro de la casa para que vaya y esté por ahí. Por Dios, yo me encuentro esto en mi cuarto. Imagínense, vean allá donde ya se metió, a donde duermen, por Dios. Como les decía, cuando alguien en Tanzania o de alrededor es mordido por una serpiente y no tiene cura o no tiene antídoto, no tiene manera de curarse, buscan a estas personas para ayudarles a curarse. Además, ellos creen tener los poderes necesarios para que cuando alguien es mordido por una serpiente, resulta que algo que uno tiene que saber cuando lo muerde una serpiente es cuál serpiente lo mordió. Incluso en nuestro país, cuando vamos al hospital por una mordedura de serpiente, lo primero que nos preguntan es cuál serpiente fue para ponernos un antídoto para esa serpiente. Entonces, estas personas tienen la creencia de que ellos con su poder pueden hacer que la serpiente que mordió a alguien vuelva al lugar donde lo mordió para ellos ver cuál fue y curarlo. No entiendo bien cómo funciona porque según lo que yo tengo entendido, cuando uno lo muerde una serpiente tiene muy poco tiempo para reaccionar, pero eso es lo que estamos aprendiendo aquí de ellos. Por supuesto que al tratar con estas serpientes, muchísimas personas de la tribu Wononguli han sido mordidas por serpientes venenosas, porque estas probablemente, para que las manipulen así, ya no tienen que tener los colmillos con el veneno, porque no creo que alguien en su sano juicio tenga una mambra negra y una cobra africana ahí con veneno. Así que preguntando me di cuenta que Sakusa ha sido mordido por una mamba negra. How do you get bited by a black mamba? Where and how it happens? Niling'atwa na black mamba katika mdomo, sawa. Alafu baada ya hapo nikawa kidogo nilijisikia vibaya, ila sio kwa muda mrefu sana. Nikachukua dawa nikala. Kwa hiyo nilipokula dawa baadaye nikawa niko vizuri, nikaendelea kama kawaida. Nilikuwa nacheza ngoma kama hivi hapa, nikang'atwa na black mamba kwenye mdomo, lakini nilijisikia ovyo kwa muda mchache. Baada ya kula dawa nikaendelea na show kama kawaida. Y tenemos que recordar que la mamba negra es una de las serpientes más peligrosas del mundo. Creo que es la más peligrosa de África porque tiene un veneno neurotóxico. En menos de una hora su cerebro, sus pulmones, prácticamente todo está paralizado. Estas serpientes que atrapan me dicen que más adelante las liberan, que en realidad solo las necesitan una vez al año para realizar la ceremonia que ellos realizan todos los años. Y lo que hacen cuando tienen las serpientes es ir a las tribus de alrededor y a diferentes pueblos a dar charlas, se podría decir, a explicarle a la gente cómo tratar con serpientes. Vean aquí atrás cómo están jugando con la pitón de 4 metros. Entonces van por ahí explicándole a la gente que las serpientes realmente no son tan peligrosas como creemos y enseñando a cómo tratar con ellas, se puede decir. Incluso si una serpiente se mete dentro de la casa o en una escuela o en algún lugar donde no debería estar, los llaman a ellos para que vayan a atraparla y a reubicarla. No sé si alguna vez han visto una pitón enorme, enojada y atacando, pero así es como se ve. Yo quiero que vean este animal. Vean cuando ataca, cómo se estira, lo lejos que llega. Y por cierto, está bailando mientras tiene una cobra en la mano. Atrás hay una mamba, entonces no estoy muy tranquilo, pero quiero enseñarles. Vean la posición que tiene la serpiente, es como un resorte. Vean, por Dios, qué miedo. Vean este otro compa aquí simplemente jugando con una mamba negra. Yo es que no me voy a cansar de ver esta serpiente. Nunca la había visto en la vida, solo en documentales, y nunca pensé tenerla tan cerca. Ni quiero volver a tenerla tan cerca nunca más en la vida, pero es impresionante cómo se levanta para intimidar a lo que tenga al frente. The Wononguli tribe believe that the snakes have like magic powers, are very important for the tribe. Tunaamini kwa kutumia kama ulinzi, si ndio? Tunaamini kutokana, tunajua jinsi gani ya kuweza kutengeneza mazingira yake. Alafu unaweza ukaja ukaekewa kama kamba, alafu ile kamba ndio ikaja baadaye kwa jinsi inavyotengeneza
inakuja kugeuka kitu kama hicho. Unaweza kuona kama ni kamba kumbe ni nyoka. Unapokwenda kutengeneza, tunatengeneza kwa mazingira yao ya kamba, lakini ile kamba inakuwa ina vitu vingi vimetengenezwa. Kwa hivyo vikishawekwa pale, atakapokuja mhalifu, atapotokea nyoka hajulikani, lakini tunaweka mazingira hayo hapo. Y por supuesto que existen también diferentes creencias alrededor de las serpientes. Por ejemplo, esta tribu aquí me están diciendo que ellos son como unos Wonoonguli buenos, que usan las serpientes para curar, para enseñar a las personas cómo tratar con ellas y demás. Pero me están diciendo que otras personas en otras tribus con curanderos y brujos hacen los rituales con las serpientes para mandar a una serpiente a morder a alguien. Por decir algo, si a mí me cae mal Pedrito, yo voy donde un brujo para que haga un ritual para que una mamba negra o una cobra o una serpiente venenosa vaya a picar a Pedrito. También se tiene esa creencia. No puede ser, esto es trampa de parte de las serpientes. Esto lo conocían ustedes. Tienen como un tipo de uña. Vean, aquí nos está enseñando el compa. Tienen un tipo de uñas aquí atrás, como de perro. Véanlas aquí, vean las uñas que utilizan para pararse o para agarrarse de ciertas ramas. Eso es trampa, eso no me lo esperaba. Además nos están enseñando que esta pitón es una hembra. Esta pues es su parte íntima, este es su genital. Por aquí es donde procrea. Nunca había visto esto en una serpiente, sinceramente. Después de la danza, todo el mundo está muerto, de verdad aquí se lo tomaron en serio, le dieron y le dieron y le dieron y ahora están haciendo comida, prepararon maíz para nosotros. Esto es un bombardeo de cosas, amigos. Estoy probando este elote que está excesivamente bueno, con sabor a mamba negra que ando en las manos, y de repente me trajeron el antídoto con el que se curan de las mordidas de serpiente. Es este que ven por aquí. Son como 20 especies de árboles diferentes, me está diciendo, y son para las mordidas de serpiente. Dicen que este antídoto que tienen aquí funciona para todas las serpientes y que cuando usted es mordido por una serpiente tiene que meterse de esto en la boca y además le hacen una herida en la cabeza, una cortada, y le meten esto en la herida. Me imagino que con la idea de que al igual que el veneno fluya en la sangre o algo así. Pero es esto, más de 20 especies molidas, este polvo. Si algún día están en Tanzania y necesitan esto de emergencia, se llama Uñema. Uñema. Es como se llama para que lo vean. Aquí se dedican principalmente a la agricultura. Probablemente de ahí derive que hayan tenido que desarrollar antídotos y aprender a tratar con serpientes, porque en esta zona costera de Tanzania hay muchas serpientes venenosas. Y imagínense, ellos se tienen que meter ahí a sembrar y demás. Puede ser, esa es mi teoría. Y también se dedican a crecer animales. Entonces nos encontramos aquí en este corralito de esta familia un montón de cabritas. Por ahí tienen gallinas también. Esta de aquí es la cocina, que es donde nos acaban de hacer un elote miedo. Se cocina con leña, no se usa electricidad ni gas. Ellas nos están recibiendo. Nasante. Nasante significa gracias. Y aquí dentro es una bodega donde guardan todo lo que usan para trabajar, para arar la tierra, los picos para la tierra, hachas, machetes. Normalmente también a la par de la cocina guardan la madera que usan para cocinar. Y esta que está por aquí es la casa. Ya en esta zona que es bien alejada nos encontramos casas que son completamente de barro, como nos encontramos anteriormente en poblados muy alejados aquí en Tanzania. Y aquí dentro tienen ciertas especies, de hecho que algunas de estas hojas y de estos árboles son para crear los antídotos de las serpientes. Vean esto. Esto probablemente es una columna vertebral de serpiente. Nunca había visto el cuerpo de una serpiente en esqueleto, y menos así de adorno. Esto es un collar. Recuerden, y que esto les sirva para valorar cada vez más, que el agua es un recurso vital. Tienen que ir a conseguirla muy lejos. Entonces tienen estañones con agua y utensilios para lavar los trastes, lavarse las manos, bañarse y todo. Lo sacan de esta reserva de agua que tienen. Por aquí está el cuarto principal. Que no crean, yo aquí que está tan oscuro ando con miedo de que tengan una serpiente por ahí como las que liberamos antes en una casa. Esta es la cama. No tienen colchón, es nada más un mecate que sostiene estas sábanas, y aquí es donde duermen. Y en este otro cuarto que está por aquí es de las mujeres. Por allá vive mamá y papá, y en este cuarto que está separado viven las mujeres, que igual todas las divisiones son
en madera y en este barro que lo preparan y se vuelve durísimo como cemento. Aquí tienen la ropa, toldo para los mosquitos y me está diciendo que justamente en este cuarto, en este tarro que ven por aquí, tienen el agua fresca, como que algo tiene ese tarro que mantiene el agua fría. Es como la hielera de este lugar, le podríamos decir. Que no sé cuánto tenemos, encontrar un vasito de agua aquí vale oro. Y este saco que tienen aquí es ya un saco con la medicina preparada. Ahí dentro lo que hay es el polvo que antes nos enseñaron, ya listo para la acción. Por aquí afuera nos encontramos el baño. Aquí es donde traen el agua para bañarse. Como pueden ver, este es el lugar privado. Aquí es donde se pegan el chapuzón. Aquí es donde se pegan una enjuagada. Y esta tribu es realmente bastante pequeña. Un poco de casitas que hay por aquí y algunas que hay más afuera en un pueblito, y me comentan que todas estas cosas, a como sus abuelos y sus padres se las transmitieron a ellos se las transmiten a sus hijos. Los niños también van interactuando con las serpientes, las van tocando y van aprendiendo sobre ellas y realizando todas estas danzas y demás. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció todo esto. De mi parte les tengo que decir que estos animales definitivamente, como les digo siempre, no están en las mejores condiciones, pero pues quién soy yo para juzgar algo que se viene haciendo hace cientos de años. Así que con esto no estoy aprobando que esto esté bien, ni mucho menos. Simplemente quiero mostrarles lo que pasa en este lado del mundo. Cuéntenme qué les pareció, qué opinan ustedes de todo esto. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy tuvo una mamba negra en las manos. Oh my God.